Surge de una curiosidad de niños, ¿verdad? Siempre me llamó la atención y a la vez me intrigó esa actitud de Jesús y su afirmación que seguro desencajó a su audiencia, especialmente a la adulta y de manera especial a sus discípulos. Siempre creo que ellos, como lo sugieres de muchas iglesias, estaban haciendo su trabajo de que nadie ni nada perturbara la enseñanza de Jesús, y de pronto el bullanguerío de niños y madres gritando a los niños que no corrieran y eso, y Jesús, para sorpresa de todos, frena a los discípulos y a ellos son a quienes regaña y a los niños los acepta. Y lo que me intriga más es lo que les dijo, ¿verdad? Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. En otras versiones dicen no los estorben, porque de ellos es el reino de los cielos y de los que son como ellos. Y yo siempre me pregunté si había algún adulto en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que encontrara abiertas de par en par las puertas del reino por haberse hecho como niños o como niñas. Entonces eso estuvo rondando en mí por quizá un par de décadas, y hasta que encontré primero a Zaqueo en Lucas 19 y después en el Antiguo Testamento a Naamán en Segunda de Reyes capítulo 5. Esos fueron mis dos textos base que siguen siendo pivotales en mi quehacer bíblico-teológico. Creo que sí soy pionero, no sé en el mundo, ¿verdad? Porque cuando yo empecé no había nada escrito, yo nunca había escuchado de algún movimiento que se llamara de alguna manera teología desde la niñez o desde la metáfora del niño y la niña, sino fue esa curiosidad. Creo que otro elemento, y siempre lo saco a colación, es mi trasfondo reformado presbiteriano. Desde niño mi papá como pastor hacía mucho énfasis en los niños que son hijos e hijas de la promesa, que el bautismo infantil forma parte integral de la estructura o columna vertebral de la teología de la Biblia, y más bien el no considerar eso hace que muchas tradiciones que no usan el Antiguo Testamento como una base fundamental de la revelación y del quehacer teológico y pastoral, se pierde esa dimensión. Ese es otro elemento que me parece importante, y el otro también, no lo numero en grados, sino también es el hecho de que nací en un hogar pastoral, un hogar donde cuando yo nazco ya mi papá es pastor, mi madre metida en la dinámica de la pastoral, sobre todo evangelización a los niños. Así que me parece que mi conocimiento de la Biblia, mis estudios de la Biblia, mi trasfondo familiar y mi trasfondo de confesión de fe forman parte de todo ese núcleo. Más bien me sorprendió cuando un par de décadas, porque yo llevo más de 30 años con eso, un par de décadas después veo que se ha destapado y también crecido en varias partes del mundo, y revistas y noticias de congresos y de reuniones, que ha sido algo que ahora ya está posicionado como un quehacer bíblico teológico. Sí, a veces en forma de sarcasmo, de darle un pequeño toque de humorismo, le digo a la gente que me dice, usted trabaja para los niños, escribe para los niños. Le digo, no, yo no escribo para los niños y no necesariamente trabajo con niños, porque en realidad quienes más necesitan aprender de lo que es el meollo o corazón del Evangelio no son los niños, porque ya ellos, dice la palabra, que pertenecen al reino, sino los adultos. Entonces yo me oriento a los adultos para ayudar a los adultos
a que entiendan el mundo de los niños y se hagan como niños. Entonces realmente es un desafío al adulto, no tanto orientado a la niñez como objeto evangelístico o del quehacer de educación bíblica, etcétera, etcétera. El proceso ha sido precisamente el ir buscándome primero yo mismo en ese mundo infantil, ¿no? O sea, yo aunque soy un académico, he vivido en el mundo de la educación teológica, universitaria, etc. Al verme metido en ese mundo, ya es más que pastoral, ya es más que reflexión bíblico-teológica, es saberme aceptado por la gracia de Dios, que yo siempre le llamo el Dios niño, y que el reino de Dios no se puede definir de otra manera como el reino del niño, y eso me ha hecho también encontrar como una especie de veta dorada o de veta de diamante muchos textos en la Biblia. Así que cuando hablamos de la metáfora niño-niña como la base o hasta columna vertebral de un quehacer teológico, me parece que no se está forzando una imagen o una metáfora, sino que se está uno metiendo al meollo de lo que es el Evangelio. Si no, no entenderíamos no solo ese texto que yo estoy citando de Marcos 10, sino otros en los Evangelios y en otras partes del Antiguo Testamento, el Salmo 8, Isaías 11, 1 al 6, las veces que Jesús habló, por ejemplo, ese texto que dice: gracias te doy, Padre, porque estas cosas no se las revelaste a los sabios y entendidos, sino que lo has hecho a los niños y a los sencillos. Me parece que hay no así como semillitas o chispazos regados por toda la Biblia, sino que es algo que está entroncado en lo que es la estructura teológica del Evangelio, de la gracia de Dios y de lo que significa el reino mesiánico. Bueno, eso es lo que a mí me entusiasma más y que me ha entusiasmado a través de todo este proceso, que cuando surge teología de liberación o las teologías de liberación latinoamericana, se enfoca en la pobreza, ¿no? Y con ello pues también elementos de opresión, liberación, salida, éxodo. Sin embargo, sin menoscabar el precio y valor de otras metáforas, me parece que la del niño abarca casi a todas, porque en el niño, en la niña, se enfoca la vulnerabilidad en todo sentido. Definitivamente no el metafórico, ¿verdad? La realidad. Y en eso me ha ayudado escritores, me han ayudado poetas, y uno de los que más me han ayudado es el libro Patas Arriba, ¿verdad? Una nueva manera de ver la educación de este autor uruguayo, ¿cómo se llama? Ahorita se me acaba de decir el nombre tan conocido que es. Galeano, exactamente. En ese libro, casi al principio del libro, él dice una cosa muy importante, que en América Latina y en otros países del tercer mundo, ser niño es ser pobre, y ser pobre es también ser niño. Y entonces, digamos que toda la población considerada como menores de edad, en América Latina son los que en la pirámide de la población marcan el grueso de ella. Entonces, tomar esa metáfora bíblica es también entrar a la realidad de la sociología, del problema económico, de todo lo que involucran otras metáforas. Entonces me parece que es muy buena y creo que no de balde Jesús usó tanto a los pobres como a los niños como los dueños del reino, ¿no? De ellos es el reino. Para terminar,
¿qué podemos decir hablando del reino y que hoy día todavía bregamos en las iglesias o en las familias con estas jerarquías anquilosadas, donde bueno, sí vamos a darle voz a los niños y a las niñas, pero siempre conservando un papel, un rol jerárquico como adultos adultas? Porque creo que se ha entendido mal la metáfora de reino en la Biblia, ¿verdad? Obviamente, y tampoco se va a culpar a nadie que cuando oye la palabra reino piensa en un monarca, piensa en toda una élite hegemónica, como los mismos reyes de la época del Antiguo Testamento, que son dueños de la vida y del futuro y de hasta el destino de hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, el caso más notable de Salomón. Pero si uno hace un estudio más cuidadoso de religiones comparadas, la misma religión cananea y otras del entorno en el que nace el Antiguo Testamento, la monarquía no está planteada en la manera en la que hoy la entendemos, de una dinastía, etcétera, y que siempre quien tiene el papel principal de la hegemonía es quien aplasta y casi, como quien dice, decide la vida y el destino de sus súbditos. En la Biblia se refleja muy bien en el Padre Nuestro, ¿verdad? La figura máxima del reino de Dios no es un monarca, es un papá. Y que en muchos casos en otras culturas se muestra que también es una mamá, o que a veces en conjunto. Y que quienes en realidad gobiernan, aunque sea ese papá o ese padre que tiene la autoridad, no tiene la hegemonía, no maneja el poder. Y se nota, por ejemplo, en la religión cananea, él, que es la misma palabra para Dios, el Ilú, que después se llama el Elohim, es un padre casi como patriarca, buena gente, que se le dice Abba, Abib, mi papi, mi papá, que no gobiernan ejerciendo poder, pero sí autoridad. Y creo que allá es donde entendemos un poco que el gobierno de este reinado no es un gobierno al estilo de las potencias de este mundo. Jesús se los definió muy bien a sus discípulos en Marcos, ¿verdad? Cuando les dice que entre las naciones, ¿verdad?, los gobernantes se empoderan sobre sus súbditos hegemónicamente, o sea, causándoles más mal que bien. Con ustedes no va a ser así. Servicio, espacio, ser no el primero, sino el último. ¿Qué es lo que pasa en las familias? Especialmente el abuelo. El abuelo da su vida por sus hijos y por sus nietos, y más que ser el que manda, es el que aconseja, el que abraza, el que cuida, el que muestra la ternura. Por eso a mí me encanta ahora todo este movimiento de la ternura de Dios, ¿verdad? Porque creo que ese es el que refleja el líder del reinado del cual habla la Biblia. Que en realidad lo abran como una puerta. A mí no me interesa que me citen, no me interesa que dice, yo soy seguidor de Decio, qué interesante esto, lo otro. Me interesan lo que también señalo en algunas partes de mis escritos, que les digo a algunos cuando les hago, se los dedico, que es como una llave para entrar al reino de Dios, que es el reino de los niños. Y de allá en fuera, haz a un lado el libro y descúbrete y descubre a los demás en ese espíritu del evangelio, de la gracia y no de las imposiciones o de las reglas o de las leyes.